Muy buenas noches, estamos en un programa más de Noticias de Paz por una Revolución No Violenta, programa organizado, producido, promovido desde Alternativa Antimilitarista MOC, de acá, de Las Palmas, para el mundo, con la participación de gente de Alternativa Antimilitarista MOC, el Centro de la Utopía Contagiosa y demás colectivos antimilitaristas y que trabajamos por una revolución no violenta. Hoy, programa especial, del 18 al 28 de abril, celebramos los 10 días contra el gasto militar en una campaña internacional. Este programa de Noticias de Paz lo vamos a dedicar a ello, con distintas entrevistas a la coordinadora Julia sobre la Semana Internacional contra el Gasto Militar. Para acercarnos al gasto militar en España tendremos una entrevista con Pere Ortega y después las secciones habituales, las Noticias de Paz con Adrián de Tortuga, el audio de Mujeres por la Paz con Mar de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Hoy hablaremos de la realidad de Virginia Woolf, y la sección de la no violencia hablando claro con Pedro del MOC de Tenerife, que nos va a seguir ayudando a acercarnos a esta gran propuesta, estrategia política, opción de vida, etcétera, etcétera. Acabamos con las convocatorias y todo bañadito con buena agua. Noticias de Paz, a los cacharros, a Day Medina. Comenzamos. Noticias de Paz. Noticias de Paz que, como cada mes, nos trae Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga, colectivo de Elche y Alicante, donde también tienen una actualización de la realidad antimilitarista y de la militarización en su página de Tortuga/Nodo 50, en la que permanentemente están, además de compartiendo noticias, informaciones, también materiales pedagógicos para seguir trabajando en nuestro desarrollo de la desobediencia civil, la no violencia y todo el desarrollo también de cómo aprender a convivir y a estar participando en grupos de una manera asamblearia, en la toma de decisiones por consenso, etcétera, etcétera. Muy bien, pues en esta sección de Noticias de Paz de la mano de Adrián, muy buenas noches. Buenas noches, Coldovi. Muy bien, ¿cómo vamos? Bien, no vamos a quejarnos. A gustito. Muy bien. ¿Y por allí qué tal? Pues vamos también aquí haciendo por vivir en buenas condiciones. Sí, y lo mejor que se pueda. Eso, y que más gente también lo haga. Bueno, pues cuéntanos cuál es tu resumen de tanto de las propuestas antimilitaristas, no violentas, como aquellas facetas que nos pueden ayudar a comprender
cómo se está militarizando y se está promoviendo este control social en nuestra sociedad. Sí, pues este mes quiero empezar mencionando un artículo que publicó hace un par de semanas Íñigo Sáenz de Ugarte en El Diario. Y en él analizaba dos casos que considera muy similares, pero que han tenido un tratamiento mediático muy diferente. Por un lado, nos habla de Khalid Massoud, que es un británico de 52 años, que en este caso todo el mundo lo conoce, ¿no? Que se desplazó desde Birmingham hacia una ciudad mucho más simbólica y mediática, como es Londres, para arrollar con un vehículo a los peatones del puente de Westminster. Acabó acuchillando además a un policía y su acción provocó 4 muertes y más de 30 heridos. Estaba motivado por una ideología de odio, no le importaba quién fuera en concreto su víctima y quería buscar la máxima repercusión posible para llegar a la sociedad. Y en los medios de comunicación nadie dudó de que se trataba de un acto terrorista. Si ahora, para ver el segundo caso, cruzamos el Atlántico y vamos con el caso de James Harris Jackson, que es un exmilitar de 28 años, que odia a los negros y se desplaza desde Baltimore hasta la que él considera la capital del mundo para los medios de comunicación, Nueva York. Allí asesina con una espada a Timothy Kaufman, un hombre de raza negra de 66 años. Al día siguiente visitó la Biblioteca Pública de Nueva York para leer noticias sobre Kaufman y un día más tarde se entrega en una comisaría. Como Khalid Massoud, el caso del británico que habíamos comentado antes, James Harris Jackson estaba motivado por una ideología de odio, no le importaba quién fuera en concreto su víctima y quería que su crimen tuviera la máxima repercusión posible. En este caso, su repercusión ha sido escasa fuera de Nueva York, donde ha quedado como uno más entre los tantos asesinatos que ocurren en la ciudad, y desde luego en los medios de comunicación nadie ha hablado de terrorismo. Además, la administración Trump afirmó recientemente que los medios de comunicación no estaban informando sobre algunos atentados y con ello quería dar a entender que se estaba subestimando la amenaza yihadista. Pero al mismo tiempo, un estudio de la Universidad de Georgia State aportaba datos que demuestran que los medios tienden a sobrerepresentar los atentados cometidos por musulmanes y en especial si son musulmanes que han nacido fuera en este caso de Estados Unidos. Según las estadísticas de la Global Terrorism Database, entre 2011 y 2015 se produjeron 89 atentados en Estados Unidos. 24 de ellos no recibieron cobertura fuera de los medios locales y solo 4 atentados, 4 de estos 89, fueron cometidos por musulmanes nacidos en el extranjero y produjeron una de cada 3 noticias relacionadas con el terrorismo. O sea, vemos que hay un fenómeno complejo que tendemos casi a juzgar por unos estereotipos, ¿no? Que de manera simplista se nos han impuesto, ¿no? Claro, se nos han impuesto desde los medios de comunicación, ¿no? Sí. Vamos con una segunda noticia de la que se ha hecho eco Utopía Contagiosa. Y es que el Estado español quiere comprar cazabombarderos F-35. Estamos hablando del cazabombardero más caro y avanzado del mundo, que estaría en torno a los 115 millones de euros por unidad. Esto es un redondeo. Se han vendido algunos más baratos, de 88 millones, y según el Confidencial, su precio actual sería de 120 millones de euros sin contar el motor. A esto luego hay que añadirle lo que cuesta ponerlo a volar. Sale a unos 40.000 euros la hora de vuelo de cada avión de estos.
Y el interés en la operación lo han confirmado tanto Lockheed Martin como la Secretaría de Estado de Defensa. El primer objetivo de estos F-35 será sustituir a los actuales Harrier de despegue vertical del buque de asalto anfibio Juan Carlos I, pero el caso es que si España quiere disponer de aviones de combate navales en su flota a partir de 2030, no le quedará más remedio que adquirir varias decenas de los F-35B, ya que es el modelo más caro y es el único que puede operar en el Juan Carlos I. Total, que para aprovechar los 500 millones invertidos en el buque, en el Juan Carlos I, hay que poner los aviones más caros, ¿no? Uh-huh. Y lo curioso de estos aviones es que a pesar de que haya 11 países que han comprado estos cazabombarderos, el propio Donald Trump ha considerado demasiado caro e incapaz el programa que los desarrolla. Una tercera noticia que publicaba Ferran Barber en Público es que volvemos al tema de los medios de comunicación. Comentaba que los mayores diarios del mundo se inventan historias sobre la guerra en Siria e Irak. Asegura que las corresponsalías están en vías de extinción y la precarización de la profesión de periodista ha ocasionado una caída en la calidad de las informaciones de los medios de comunicación, que ya aportan unas informaciones completamente rendidas a las mentiras que emanan los centros de poder. Uh-huh. Lo que sorprende no es que en Irak o en Siria se libre una guerra propagandística paralela, que esto ha ocurrido siempre, sino el hecho de que los medios de comunicación más reputados hagan suyas mentiras descaradas, ya procedan de actores modestos, como se ha dado el caso de pequeños grupos nacionalistas cristianos, o ya procedan de actores poderosos como son los gobiernos ruso o estadounidense. Uh-huh. Y ya para terminar, vamos a hablar ya de una noticia de respuesta, una noticia antimilitarista, sí. Y comentamos una acción que realizó en Bilbo la Plataforma por la Objeción Fiscal de Euskadi para denunciar el despilfarro del gasto público en militarismo. La acción tuvo lugar el pasado 1 de abril junto al Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya y consistió en una parodia en la que se simbolizaba cómo las instituciones destinan parte de los impuestos a fines perjudiciales como el rescate a entidades bancarias, la realización de infraestructuras enormes como el tren de alta velocidad o, por supuesto, el gasto militar. Aprovecharon la acción para anunciar que como cada año abrirán varias oficinas de objeción fiscal donde ayudarán sin coste alguno a utilizar hacer la declaración de la renta para desviar parte de nuestros impuestos a fines socialmente beneficiosos. Además, desde la Plataforma por la Objeción Fiscal de Euskadi han defendido textualmente que la objeción fiscal como una herramienta que nos empodera personal y colectivamente y nos permite ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa. Bueno, supongo que hablaréis mejor vosotros ahora de todo esto, pero me aprovecho para recordar que ya se puede hacer objeción fiscal al gasto militar este año. Muy bien, sí. Estamos en plena campaña y vamos a seguir dando información. Pues muchísimas gracias, Adrián, por acercarnos estas noticias que nos ayudan a comprender mejor para mejor transformar. Un abrazo. Un abrazo. Cantamos ahora Residente, Guerra. Приди, вселися в них, и очистины от всякие скверны,
и спаси, Боже, души наша. Te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Pongo a rezar. Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. 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 La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Pongo a rezar. Pongo a rezar.
La guerra no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Residente, la canción Guerra. Vamos a pasar ahora a alternativas antimilitaristas. Campaña internacional contra el gasto militar. Para hablar de esta campaña en la que estamos inmersas, porque comenzó desde el día 18 al 28 de abril, con actividades en todo el mundo en contra del gasto militar, hoy vamos a hablar con Giulia. ¿Giulia? Sí. Hola. Muy buenas noches. Muy buenas. Muchísimas gracias por atendernos y por hacer el trabajo que estás haciendo. A vosotros, para escucharnos, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste esta semana internacional o estos 10 días internacionales contra el gasto militar. Vale, entonces, la campaña global sobre el gasto militar es una campaña internacional que está promovida por el International Peace Bureau, la Oficina Internacional de la Paz. Y es un organismo que cuenta 100 de organizaciones por la paz y está ahora, el Centro de Estudios por la Paz está coordinando esta campaña que empezó en realidad en el 2011 con los días globales de acción sobre el gasto militar y después en el 2014 se instituyó como campaña internacional anual, digamos. Sí. Y este año es el 7º año consecutivo de acción global y ahora tenemos más de 90 acciones en 20 y más países. Tuvimos acciones también en Israel, donde la red antimilitarista de Israel envió una carta al Instituto Técnico que está promoviendo un curso sobre la exportación de armas. Y teníamos acciones en los Estados Unidos, en el este y en el oeste de Estados Unidos, y en España también, no solo hoy, que cuenta como acción de sobre el gasto militar, sino también en los Países Vascos. Y mañana en Barcelona estará Colin Archer, que es el ex secretario general del International Peace Bureau, y hablará sobre los nuevos datos del CIPRI que hoy han salido y que ven un aumento del gasto militar de un 0,4%, que no es mucho como porcentaje, pero es mucho a nivel de millones de dólares, porque ahora el gasto mundial es de 1.686.000.000 de dólares. No, es 1.686.000.000.000 de dólares en términos españoles, digamos. Sí, es que es una cifra tan enorme, ¿verdad? Que es hasta difícil de pronunciar, ¿no? Porque no sabemos bien cuántos ceros son, pero es terrible por lo que supone de traer esos recursos, quitar esos recursos a la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, ¿verdad? Claro, exacto. Y lo que se propone esta campaña es un corte anual del 10% de los gastos militares, que según la investigación hecha por el CIPRI, que es el instituto que calcula los datos de gastos militares de todo el mundo, sería suficiente para alcanzar objetivos de desarrollo global, como la eliminación de la pobreza extrema y del hambre, y también la reducción de la crisis de refugiados. Y entonces son
recursos que sería bueno poner en otro sitio y no en gasto militar para nosotros. Sí, ese recorte solo de un 10% anual daría la posibilidad de cumplir todos los objetivos de desarrollo sostenible que se han puesto digamos para... los principales. Sí. Lo principal es dentro del 2030. Okay, que es el tema del empobrecimiento y las personas que sufren hambre, ¿verdad? Exacto, y también el cambio climático es uno de los objetivos que se van a cumplir si este corte se haría. Sí. 90 acciones en más de 20 países. ¿Dónde se puede buscar esa información? ¿En qué página? ¿En qué...? Vale. Las informaciones se puede buscar en la página web de la campaña, que es gedam.org, y en la sección eventos hay todos los eventos que están teniendo lugares, y son muchísimos. Si quiere lo elenco rápidamente, pero de verdad son muchos, y cada uno está haciendo muchísimos esfuerzos para que esta campaña sea bastante, digamos, fructífera. Sí, porque una de las principales situaciones que vivimos con el tema del gasto militar es su invisibilidad, cómo se oculta esta información, ¿verdad? Entonces todo el ejercicio que se hace de informar, de velar, concienciar, es un ejercicio importante, ¿verdad? Habrá muchas charlas, manifestaciones, marchas. Sí, marcha, por ejemplo, en Estados Unidos, en 18 de abril, que para los estadounidenses es el día donde toda la población va a pagar sus gastos. No es una acción, digamos, telemática, sino que la gente va a pagar los gastos anuales. Sí. Y entonces tuvieron un montón de marcha por la calle, y en una estuven como 3.000 personas marchando para un corte sobre el gasto militar. Y esto se puede leer también en la página web de la campaña, donde hemos puesto el discurso que Joseph Gerson hizo, que es el coordinador de los Estados Unidos para esta campaña. Y entonces está en inglés, pero bueno, hay medio para traducir este discurso. Muy bien. Y en Australia también tuvieron marcha, y en Nueva Zelanda, de verdad en todo el mundo. En Japón ahora la Peace Boat, que es un barco que hace como una ruta, están tuviendo lugares la campaña de selfie, es decir, hacerse una foto y decir dónde se quiere reindirizar este gasto de 1,86 billones de dólares. Y cada uno va explicando dónde quiere poner este dinero. En la escuela, en la educación, en los cambios climáticos y todo esto. Este año coordina el Centro de las, ¿verdad? Porque el Centro de las también es parte de muchas campañas a nivel internacional. ¿Cómo está siendo la experiencia? Bueno, yo soy en el Centro de las de práctica. Sí. Entonces, hasta junio, digamos. Y el centro es parte también del IPB, del International Peace Bureau, y Jordi Calvo, que es el coordinador del Centro de la, es uno de los vicepresidentes del International Peace Bureau. Y son muchísimas campañas, porque además de esta campaña hay también la sobre la banca armada, y que, bueno, están tuviendo como mucho impacto también en los medios de comunicación y en las en las redes sociales. Sí. Muy bien, pues estaremos muy atentas, no solo desarrollaremos
que desde Alternativa Antimilitarista, MOC, hemos vinculado esta Semana Internacional con la campaña que también hace el Centro de la, junto con otras organizaciones en el Estado, de objeción fiscal al gasto militar, es decir, no contribuir con nuestros impuestos, y claro, también pues hacer distintas actividades como charlas, marchas en bici que ya hicieron el sábado en Bilbao, y bueno, y distintas actividades como en este fin de semana que se va a celebrar el 80 aniversario de el bombardeo de Guernica, pues también habrá una referencia a esta lucha contra el gasto militar. Bueno, muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias. Y seguiremos en contacto, no solo participando en esta campaña, sino seguir de la mano, pues buscando esta revolución no violenta que estamos intentando forjar. Un abrazo. Claro, un abrazo, muchísimas gracias. A ti. Adiós. Mujeres por la paz. Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente. Buenas noches. Para este programa de visibilización de las mujeres que luchan por la paz, os traigo una propuesta que quizá os pueda parecer contradictoria y os pueda chirriar, pero que a mí me hizo pensar mucho. Os traigo a Virginia Woolf y su libro 3 Guineas. ¿Por qué pensé en 3 Guineas? Pues porque esta semana es la Semana Internacional contra el Gasto Militar, y pensé que Virginia Woolf, cuando yo leí el libro hace años, ahora lo he repasado un poco para el programa y me ha gustado la parte que me ha dado tiempo a leer, ella hacía una propuesta que a mí me pareció rupturista. Ella intenta responder con este libro a una carta que le llega de un caballero supuestamente educado de clase media, o sea, con educación, que le pregunta cómo podemos evitar la guerra en su opinión. Es una pregunta que le da pie a este caballero, pues también pedirle fondos, plantearle ingresar en una sociedad. A Virginia, como a otros intelectuales, le llegaban fotos de la Guerra Civil de España, con los bombardeos, con los muertos, y Virginia empieza a reflexionar. En la primera Guinea nos comenta que la educación parece que es un factor importante, primero para comprender las causas de la guerra, que hay que tener unos ciertos conocimientos, pareciera, de política, economía, filosofía, y lo primero que recuerda a este caballero que el de luchar no ha sido siempre hábito de varones, sino de mujeres. Ella comenta: raro ha sido el ser humano que en el curso de la historia haya caído bajo un rifle sostenido por la mujer. Claro, Virginia, en la época en la que escribe este libro, todavía las mujeres no se han incorporado a los ejércitos, con lo cual quizá ahí habría que dar una pequeña vuelta. Se sigue preguntando, ¿cómo evitar la guerra? Y la pregunta que le surge es, ¿por qué luchar? Para muchos hombres, dice, la guerra es una profesión, una fuente de felicidad y de diversión, y es el cauce para desarrollar sus cualidades viriles. Pero otros hombres no piensan así. Y retoma las palabras de Wilfred Owen, que es un poeta que muere en lo que ella llama la Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial. Las armas son contra natura, la inhumanidad de la guerra es insoportable, la guerra es horriblemente bestial, la insensatez de la guerra. Sigue reflexionando Virginia en esta primera Guinea, que luego veremos para qué propone utilizar, que quizá no sea del agrado de todo el mundo. Habla del patriotismo. Dice, el patriotismo lleva a la guerra, y hace una disertación acerca de qué es la patria también para las mujeres. Llega a decir, si las mujeres trabajadoras de un país dijeran, si vamos a la guerra, nos negaremos a fabricar municiones o a contribuir a la producción de bienes. Dice, la dificultad de hacer la guerra quedaría seriamente agravada. Además, propone que hay que dejar de suministrar carne de cañón, dejar de parir hijos para la guerra.
al lado de la carta en la que le preguntan cómo evitar la guerra, hay otra carta en la que le piden dinero para reconstruir una universidad femenina. Y ahí Virginia analiza qué tipo de educación se va a dar en esa universidad femenina. ¿Por qué dar ese dinero a la universidad femenina y no darlo a otra sociedad, a otras causas? Propone que la educación tendría que ser muy diferente. Empieza hablando de que el colegio para las chicas, para educar a las mujeres, no tendría que tener capillas. Y se pregunta, ¿qué enseñanzas se harán en ese colegio? ¿En las artes de mandar, de matar, de adquirir capitales y tierras, o en las artes de comprender la vida y la mente del prójimo? Claro, le dice a esta persona que le pide el dinero para reconstruir el colegio, para educar a mujeres, que imprescindible sería educar a las jóvenes en el odio a la guerra. O si no, dice, y aquí viene la polémica, le pediré que compre trapos, petróleo y cerillas y reduzca a cenizas el colegio. Se sigue planteando que para evitar la guerra habría que defender la cultura. En esta primera guinea, por lo tanto, plantea que el dinero habría que invertirlo en educación, pero no en cualquier tipo de educación. Espero haberos emocionado porque mi idea sería comentaros las 2 guineas siguientes en el siguiente programa. Pero recordar que la respuesta a la carta de Virginia Woolf analiza en profundidad la discriminación de que es víctima la mujer y reivindica sus derechos a recibir la misma educación que el hombre, como una base indispensable para la formación en un mundo integrado, racional y pacífico. Una educación, como hemos dicho, con esos matices. Una educación a la que tendríamos que dar muchas vueltas para tratar de evitar las guerras. Y nada más. Espero poderos encandilar con las 2 siguientes guineas. Prometen. En el ciclo económico, el gasto militar en España por el centro de las. Pues tenemos el gusto, el honor, el placer de hablar con Pere Ortega. Muy buenas noches. Muy buenas noches a vosotros, Koldovi. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por ser para nosotras una luz de referencia, un farito en esta marea de gasto militar y de tantas cosas que nos marean y que nos ayudas a ver con más claridad y a comprender para mejor transformar, ¿no? Para mí es un placer siempre hablar con vosotros, contigo en especial, y poder informar de cómo van las cosas en el militarismo creciente del Estado español. Muchas gracias. Pues en esta semana que estamos, en estos 10 días especiales contra el gasto militar, nos encantaría que nos acercaras a comprender la realidad del gasto militar dentro de este ciclo económico en el Estado español, pues en los presupuestos del 2017, en estos presupuestos del 2016, una vez ya se ha sabido todo. Cuéntanos un poquito algunos datos, danos algunas referencias. Bien, empecemos por decir, tampoco quiero espantar al público, que el presupuesto de 2017 que ha presentado el gobierno español, en líneas generales, sigue la misma tónica de los años anteriores. Un tremendo ajuste en todos los ámbitos, porque en realidad el presupuesto español del 2017 aumenta en su totalidad un 1,3%. Si lo comparas con el crecimiento del PIB, pues es muy inferior, que ha sido del 3,5% en el 2016, y además para este año vuelven a pronosticar casi un 4% de aumento del PIB. Por lo tanto, respecto al crecimiento en general, disminuye. Por lo tanto, ajuste y recortes en general. Además, en los ámbitos sociales se nota mucho, y sobre todo la inversión pública. La inversión en infraestructura, aquello que además crea más empleo,
pues si no están mal aplicadas esas inversiones, pues disminuye en algunas comunidades hasta un 30%, un retroceso enorme en la inversión pública. Bien, en el Ministerio de Defensa ocurre una paradoja. Este año, hay que decir, lo primero, que sube un 32%. El presupuesto militar del Ministerio de Defensa sube un 32% respecto al año pasado. La gente dirá, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues es posible por las trampas que hacía hasta ahora el Ministerio de Defensa, porque en realidad, la verdad, hay que decir la verdad, porque si uno no dice la verdad, parece que es cierto que ha subido un 32%. La verdad es que ha subido un 0,4%. Ese 32% viene dado porque hasta ahora el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, hacía trampas. Y porque existen aquí unos programas especiales de armamento, una barbaridad de gasto que se inició en la etapa de José María Aznar como presidente en 1996, que suben 33.000 millones de euros, una barbaridad, y que comprometen cada año a pagar una partida de esos programas especiales de armamento, que oscila, depende de los años, entre 1.000 y 1.500 millones. Y hasta ahora no los presupuestaban en el presupuesto de defensa inicial cuando se aprobaba en el Congreso de Diputados, sino que hacían una trampa y los aprobaban a medio ejercicio con un crédito extraordinario. Entonces, ¿qué ocurría? Que si tú mirabas el presupuesto al final del ejercicio cuando se ejecutaba, pues ese 32% que ahora ha aumentado de golpe era lo que en realidad se ejecutaba y por lo tanto lo que subía. Como resulta que, y no quiero ponerme medallas, pero desde el Centro de Estudios por la Paz de Las denunciamos esta situación y fuimos a entrevistarnos con los partidos políticos del Congreso de Diputados y allí les dijimos esta trampa y ellos presentaron una demanda de derecho administrativo delante del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional les dio la razón. Dio la razón a los partidos de la oposición y dijo que no se podían aprobar créditos extraordinarios porque era una ilegalidad administrativa y se tenían que incorporar en el presupuesto, inicialmente el presupuesto inicial de defensa, o bien pasarlo por el Congreso de Diputados y que allí fuera discutido y aprobado ese crédito. Esto no lo han hecho desde el 2012. Y entonces, ¿qué ocurrió? En 2016 no se pudieron pagar esos programas especiales de armamento porque el Tribunal Constitucional falló en contra. Y entonces este año 2017 tienen que aumentar el compromiso de pago del 2016 más los del 2017. Así nos encontramos que suben 1.815 millones que se tendrán que pagar de esas armas en el 2017 y por eso aumenta un 32%. Supongo que se ha entendido, ¿no? Sí, muy claro. Y además se ha entendido que también gracias a la incidencia política de organizaciones como el Centro de la pues se hace un trabajo de intentar transparentar y quitar de alguna manera el velo que hay sobre el tema del gasto militar en España, ¿verdad? Exacto. O sea, la realidad es esa, sube un 0,4, pero aparentemente, y claro, yo lo entiendo que los partidos políticos y se rebelen, digo, esto sube un 32%, aunque yo creo que lo aprobarán porque existe el compromiso de pago, aunque no nos guste ni a ti ni a mí, ni a los movimientos antimilitaristas, ni al movimiento por la paz, que se paguen esas armas, porque esas armas lo que tendrían que ser es revisadas. Se tendría que hacer una auditoría en profundidad sobre esos enorme gasto que representan los programas especiales de armamento. Una auditoría porque ves a saber qué irregularidades se esconden, que pueden ser muchas, cuando continuamente explotan escándalos
corrupciones diversas, ves a saber si estos programas no los tienen, que es una demanda que nosotros hacemos también al Congreso de Diputados, a los partidos políticos de la oposición, que se haga una auditoría sobre estos programas. También en el centro de ha habido desde el principio un compromiso muy serio a ver cuál es el gasto militar oculto en otras partidas diferentes al Ministerio de Defensa, siguiendo el criterio de la OTAN. Sobre esto, ¿qué nos puedes contar? Sobre esto tengo que decir que, pues, en general, ya lo he dicho, el presupuesto se asemeja mucho al del año anterior. Fuera de estos 1.815 millones que se han incorporado de golpe para poder pagar los compromisos del 2016 más los de los 2017. Por lo general, el presupuesto está en la misma tónica. Si incorporamos todas esas partidas repartidas por otros ministerios, con lo cual el presupuesto de defensa aumentaría. Fíjate que el presupuesto del Ministerio de Defensa es de 8.716 millones. Si incorporamos todas las otras partidas que nosotros consideramos que también se deben incorporar, inclusive lo que consideramos que a final de año se ejecutará, porque hay más partidas, ya lo explicaré, que están ocultas, pues sube 18.600 millones. Fíjate que casi el triple. Bueno, 2 veces y medio el presupuesto del Ministerio de Defensa. Y estos gastos los explico rápidamente para no aburrir mucho al público que nos escucha. Son las clases pasivas militares, o sea, todos los gastos sociales de afiliación a la seguridad social y de los que pasan, digamos, a la jubilación de los militares. Es la mutua privada, bueno, no es privada, perdón, la mutua pública que tienen los militares. Es la Guardia Civil, que depende del Ministerio del Interior, pero es un cuerpo militarizado que se rige por la disciplina militar. Es los créditos en I+D que se dan desde el Ministerio de Industria precisamente para esos programas especiales de armamento y que cada año se da una cuantía considerable. Este año 302 millones. Están los organismos militares como la OTAN, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, y también hay que sumarlos. Está el Centro Nacional de Inteligencia, que es un cuerpo muy militarizado, con más del 50% de sus miembros que son militares y regido y dirigido por un general militar. Están los intereses de la deuda pública, puesto que si el Ministerio de Defensa se endeuda precisamente con esos programas especiales de armamento y hay que pagar unos intereses muy elevados, pues es lógico que también los sumemos. Y luego está la diferencia entre el presupuesto inicial y el liquidado, que antes me he referido, que ahora ya los PEAs no están aquí. Pero, por ejemplo, las misiones militares españolas en el exterior, eso que eufemísticamente llaman misiones de paz y que no lo son, por ejemplo, los que están en Afganistán, en el Líbano, en Mali, en República Centroafricana, etcétera, o están en Letonia ahora y en Turquía con unas misiles Patriot para defender a Turquía de un posible ataque de Siria, lo cual hace reír, pero bueno, pues estos resulta que cada año también hacen lo mismo que con los PEAs. Ponen 14 millones y luego se gastan 800. Por lo tanto, también hay que sumarlos, porque a final de año, en el 2016 se han gastado 700, si quieres te lo digo exactamente, 700 millones, en el 2015 se han gastado 1.050 millones, y ponen 14 en el presupuesto. Y por lo tanto también hay que sumarlos. Y aquí estamos, pues lo que te he dicho, que para entendernos, para hablar en plata, el gasto militar diario en España es de 51 millones de euros. Diario. Cada día 51 millones de euros en gasto militar en España. Y que cada uno de los habitantes del Estado español contribuye con 400 euros de su bolsillo al año. Con impuestos, claro. Cada 300 años hay 400 euros por habitante en España ponemos para el gasto militar. Un gasto militar que no hace falta decir que es superfluo, porque ni mucho menos España necesita
ni unos armamentos ni un ejército sobredimensionado para defendernos no se sabe de qué. Pues muchísimas gracias. Podemos seguir profundizando porque hacen unos informes pues muy pedagógicos y muy claros, además que tienen la base de datos en la página del Centro de las, donde hay una parte que es de gasto militar. Y bueno, invitamos a todo el mundo a que pueda seguir profundizando. Muchísimas gracias, Pérez, y un abrazo muy grande. Seguimos y a ti igualmente, encontrándonos. Coldovi, muchas felicidades por seguir al pie del cañón. Y lo digo en sentido figurado, lo del cañón, porque es un cañón de paz, vuestro programa y tu persona. Venga, un abrazo, gracias. Venga, buenas noches. La no violencia hablando claro. En esta sección sobre la no violencia práctica permanente, Pedro nos cuenta qué es lo que nos quiere compartir, cuáles son sus reflexiones para hoy. Muy buenas noches, Pedro. Hola, Coldovi, ¿qué tal? Qué bueno hoy que podemos hablar, ¿verdad? Por fin. ¡Bien! Hemos superado el maleficio que teníamos. Bueno, qué bien. Oye, cuéntanos, que nos quedamos rascadas en el programa anterior. Cuéntanos... y vamos dialogando sobre estos conceptos que nos pones en clarito. Yo que lo que quería comentar hoy es para retomar un poco la idea del entrenamiento, ¿no? En la acción directa no violenta, y también el papel de las formadoras. Entonces, un poco para recordar la importancia que tiene entrenar una acción, de que haya un grupo que se conozca, que sea fuerte, cómo el juego puede estimular todo ese tipo de procesos, la comunicación en la toma de decisiones rápidas, la necesidad de planificar el antes, el durante y el después, de repartirse los roles en la acción, el tener un plan B por si el plan que preveemos no sale, el tema, por ejemplo, de ensayar las técnicas de resistencia, tanto individuales como colectivas, tener presencia jurídica de abogadas en esos entrenamientos para que conozcamos las repercusiones que puede tener a esos niveles, afrontar los miedos, ensayar la acción, etcétera, ¿no? Y en ese proceso de entrenamiento hay un rol importante que es de las personas que dinamizan, ¿no? Normalmente hablamos, ¿no?, de una persona individual, aunque también ha habido casos de gente individual que, como digamos persona externa, ha ido a dinamizar el entrenamiento, pero que entendemos que lo más interesante es que sea un equipito de gente en la que cuestiones como la edad, el género, la etnia, etcétera, estén presentes en la composición de ese equipo. Que no se trata de decirle al grupo lo que debe hacer o no, sino actuar un poquito como guía o como apoyo en el aprendizaje de ese grupo. No tiene por qué saber, esas personas no tienen por qué saberlo todo, ¿no? Pero sí que tienen que conocer sobre los temas que se van a trabajar en el entrenamiento, ¿no? Deben ser personas, a ser posible, que hayan tenido experiencias en campañas anteriores no violentas, que tengan buenas habilidades en los procesos y las dinámicas grupales, que también sepan un poco cómo, digamos, introducir determinadas dinámicas o cortar otras en función de los estilos y de las características de los grupos. De alguna manera son como facilitadoras, ¿no?, para que los grupos desarrollen toda esa iniciativa desobediente que es necesaria en estos momentos, y que les ayude, pues eso, a madurar, a crecer y a resistir, ¿no? Lo tienes todo, ¿no?
Más o menos eso es la ideilla, ¿no? La ideilla de la necesidad de planificar, de entrenar y un poquito esa función de las dinamizadoras que es importante también. De facilitar ese proceso, ¿verdad? Exacto. Desde tus experiencias, ¿cómo has vivido el ser facilitador de este tipo de talleres? ¿Cómo... Yo lo he vivido de una manera muy rica, ¿no? Y me ha sorprendido, por ejemplo, aquí en Tenerife, con gente de ámbito independentista, por ejemplo, que se acercaban por primera vez a la no violencia y me decían, es que no viniste a pegarnos un rollo, ¿no? No viniste a querer convencerme de la no violencia, sino a mostrar otra manera de ver la vida, otra manera de ver lo político, que independientemente de que no compartamos pues esos estilos de violencia popular, no violencia, violencia revolucionaria, no violencia, pero sí que le sirvió de aprendizaje, por ejemplo, en todo el tema de técnicas de resistencia, de la planificación, etcétera, por ejemplo, los juegos de los miedos, la dinámica de los miedos, etcétera, y fue un montón de rico porque se compartieron distintas visiones de gente que al final estamos trabajando juntas en las luchas sociales, etcétera, y también ayudó a difundir la no violencia en ámbitos porque no se había trabajado antes, ¿no? Qué interesantísimo. Finalmente, como estrategia política es la que utilizamos, por lo menos en general, ¿no? Estrategias no violentas que, aunque no se les pone ese nombre, y además rechina y genera como esa distancia, pero en general somos las que utilizamos en los distintos movimientos emancipatorios, ¿verdad? Entonces, claro, qué bueno poder hablar de eso también, ¿no? Es que es simpático, por decirlo así, porque las luchas que generamos, por ejemplo, aquí en Canarias y en otros territorios, pues son luchas pacíficas, ¿no? No utilizamos la violencia, pero ninguna, ¿no? Pero en cambio es verdad que hay como un cierto rechazo porque se asocia a otros contextos, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo, la situación en Venezuela o otras situaciones, por ejemplo, en Siria o en otras situaciones, que la gente, pues hay colectivos que están en una posición de violencia revolucionaria. Y entonces como que la postura no violenta, bueno, incluso algunos las asocian algunos dicen que somos agentes de la CIA y no sé qué, cosas raras. Y de la OTAN y no sé qué, bueno, disparates, ¿no? Porque no nada que ver con la realidad. Pero sí que es verdad que existe ese prejuicio, pero que después a la hora de adoptar o de desarrollar prácticas concretas, al final estamos haciendo todas pues acciones pacíficas, entonces no sé, eso es bueno de descongelar esos miedos, ¿no? No sé. Pues muchísimas gracias, Pedro. A ustedes, Coldovi. Ahí seguimos entonces para el próximo programa con esto de la no violencia como práctica permanente. Un abrazo. Muy bien, saludos. Saludos. Chao. Bueno, y nada más que nos da tiempo a despedirnos, que ya viene el programa Estrella Roja, por una revolución también, con Carmelo Suárez. Y recordarles que este 27 de abril tenemos asamblea para la guerra nada a las 6 en el Café de Espacio y a las 7 contra el gasto militar tendremos una charla que nos ayudará a conocerla. Y recuerden que el 1 de mayo la lucha de la clase obrera es una lucha por la paz. Un abrazo y gracias.